Hola, somos Paola y Paula, Y esto es PS, Códigos del Ser. un espacio donde desciframos lo invisible, cuestionamos lo establecido y abrimos conversaciones que incomodan pero despiertan. Somos dos primas, mismas iniciales, mentes lógicas y almas inquietas. Bienvenidas. Bienvenidos. Buenos días a todos. Aquí estamos hoy en PS Códigos del Ser. Hoy estamos en el código número 7. Buenos días, Paula, a quien traemos el día de hoy. Hola Pau, hoy tenemos a una invitada. ¿Cómo estás? Primero que todo. Hola. Hola, Pau. Hola Lucía, bienvenida. Hoy tenemos a una invitada muy especial que yo la conozco por una membresía de emprendimiento en la que estuvimos y me encanta todo lo que hace. No voy a dar mucha introducción, las voy a presentar y que ella se presente. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida, es un honor para nosotras tenerte acá. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Paula, y a Paola por considerarme hablar aquí ante el público de ustedes. Soy colombiana, nací en Ibagué, Tolima, de la ciudad musical de Colombia. Tengo 51 años, trabajé por más de 26 años en el sistema financiero en Colombia. Mm. Y bueno, pues a raíz de un maestro que se llama enfermedad, llegó y me desbarató la vida y me la revolcó, me metió como, no en una licuadora, sino como en una NutriBullet y terminé en el mundo del bienestar. Entonces a eso es a lo que me dedico hace aproximadamente, digamos, 10 años empecé a hacer mis pinitos y hoy en día pues estoy 100% dedicada a esto, a acompañar a mujeres mediante, digamos, observación con un enfoque holístico a tratar pues sus síntomas físicos o también podemos trabajar temas emocionales, especialmente después de los 35 años, que es como la edad de las mujeres en donde pues todo nos empieza a cambiar. Entonces eso es a lo que me dedico. Tengo dos bebés, uno de 32 años y otro de 21. Eh, Grandes ya, bebés. ya están grandes los bebés y por supuesto pues vivo sola con mi esposo. Eh, Vivo en Boston hace más o menos unos 6 años. Y bueno, eso es lo que hago y esa es mi familia primaria y aquí feliz de estar con ustedes. Muchas Maravilloso, Lucía, gracias, muchas Lucía. gracias. ¿Por qué decidiste enfocarte en las mujeres? No sé si nos quieras contar un poquito más en eso. ¿Por qué decidiste enfocarte? Ya nos dijiste que fue que te metieron en una NutriBullet, pero si nos quieres contar un poquito más en detalle, ¿por qué fue la decisión de entrar a este mundo? Pues yo creo que como lo que nos pasa a todas, como que entramos a este mundo y es como un efecto dominó que las fichas se van cayendo, ta, 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 y para mí es súper importante ser muy coherente en lo que hago y en lo que hablo y cómo guío a las personas. Entonces, digamos que de alguna manera al principio, pues lo que yo estaba era tratando, buscando personas que como yo estaban requete enfermas y ni se habían dado cuenta en general. Pero fíjate que gracias al emprendimiento que nosotras o por quien nos conocimos, pues ella fue la que me dijo, mira, no le puedes hablar al mundo entero. ¿Qué te está pasando hoy en día a ti? Y pues Ujú. obviamente yo hace 4 años estaba en plena, aún sigo en perimenopausia, y estaba en un desorden hormonal y me estaban pasando muchas cosas y me dice ella, bueno, ¿y por qué no te enfocas en eso? Y me hizo todo el sentido del mundo y por eso me decidí digamos que enfocarme en mujeres, porque estoy Ok. viviendo eso, entonces me pareció súper alineado con mis valores de la coherencia específicamente. ¿Qué, Lucía, qué fue lo más difícil? Porque de venir de un momento corporativo y empezar tu emprendimiento holístico, ¿qué fue lo más duro desapegarte que fue, y aprender también? Lo más duro y que aún sigo trabajando es que es como me hablo a mí misma. Porque fíjate que cuando uno está en el mundo corporativo, de alguna manera está como en silla de ruedas, digo yo, o como apalancadito, como en un columpio. Sí. El aviso te representa, ¿cierto? Entonces Ujú. tú llegas porque es que soy la gerente del banco, bla, 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 entonces más fácil me reciben, digamos. Al tú perder ese aviso, pues ¿en quién tienes que confiar? Y las mujeres, porque somos las mujeres, porque están en nuestro inconsciente colectivo, quienes más fregadamente nos tratamos. O sea, es terrible todo lo que nos decimos. Yo
me hablo y bueno, obviamente sí he aprendido y he mejorado, pero no he llegado al modo zen. Entonces todavía me encuentro muchas veces hablándome, usted no puede, usted no es capaz, le falta estudiar, usted cómo se atreve a hablar de eso, ¿me entiendes? Entonces eso es realmente lo más difícil, cómo te ves enfrentada tú misma a tus creencias, digamos, tus debilidades que crees que son debilidades, etcétera. Entonces, eso fue lo más duro realmente. Creo que nos pasa a las tres acá. A las Sí. tres estamos emprendiendo y definitivamente esa vocecita de yo, ¿por qué estoy diciendo eso? ¿Si me van a creer? ¿Quién es usted para decir ¿Quién eso? soy Esa- yo? ¿Quién soy y yo? la verdad que la que se tiene que creer somos nosotras mismas. Es empezar en eso. Entonces, ahí es la semilla. Bueno, sí, lo Total, siento. y fíjense que una cosa que aprendí yo muchísimo con sangre, digo yo, cuando empecé a estudiar bioneuroemoción, que es una técnica que de un maravilloso maestro que se llama Enrique Corbera, es español y da una formación, toda una formación en esto, que es una técnica básicamente que lo que hace es une muchas ciencias y lo que hace es que gracias a esa técnica te permite reconocer esas emociones y descubrir de dónde vienen, ¿sí? Y para qué las estás viviendo. Entonces, de alguna manera, ahí fue donde yo aprendí la importancia de darme cuenta de lo que está pasando en mi espejo, o sea, en mi vida, y saber, obviamente, que eso es solo una proyección, pues, de lo que yo me estoy contando. Entonces, si yo no estoy vendiendo algo, pues, mírese para aquí, porque es que no haya clientes, no es que, no, soy yo. O sea, no me la estoy creyendo aún. Claro, qué lindo. Bueno, entonces ahora entramos en materia de realmente qué es lo que haces. Cuando decidimos invitarte, estábamos hablando sobre pues lo que tú hacías y nos hablaste de un concepto que es bioindividualidad. Mi gata siempre está presente en el podcast. Cuéntanos un poco, yo nunca he escuchado el término, entonces quisiera que entráramos a que nos contaras qué significa bioindividualidad y por qué es un concepto importante hoy y para qué nos sirve. Uy, yo creo que más que siempre hoy está vigente. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Cuando llegan generalmente las mujeres a mis sesiones de coaching, o sea, yo les hago pues toda una entrevista de qué están comiendo, qué están tomando, bla, 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 síntomas, tal. Y la mayoría de todas, o sea, es que es como el 90%, están tomando magnesio, creatina, la vitamina no sé qué, el complejo, el multivitamínico, el bla, 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 bla. Y yo les pregunto para qué o de dónde salió. Pues es que en Instagram vi que una no sé quién o TikTok o no sé qué, y que es buenísimo. Y como yo estoy, y todos lo saben, o sea, todo, todo, todo. Entonces, alguien hace poco escuché este término que me encantó y es que estamos formándonos en la academia del Instagram. Mm. Entonces, hay dos cosas súper importantes y es la responsabilidad que tenemos los que hablamos de salud, que decimos en redes, pero la responsabilidad también con nosotras mismas de a quién le estamos creyendo, ¿sí? Claro. Pero más allá de a quién estamos creyendo es, venga, se está observando, porque lo fácil es, como siempre, y va en nuestro inconsciente colectivo, es me duele la cabeza, salgo corriendo a ver qué me tomo para que se me apague el dolor de cabeza. Y por eso es que amo la medicina funcional, porque yo soy coach en medicina funcional, porque esa fue la medicina que digamos que me ayudó a entender y a comprender todos mis síntomas y de alguna manera sanarme. Pues es que nada es universal. ¿Por qué? Pues porque somos seres completamente diferentes. Hay un libro maravilloso de Natalie San Mateo, creo que se llama, se me olvidó el nombre en este momento del libro, y es que describe cómo dos gemelas, ¿sí? Pueden tener vidas tan diferentes, con síntomas físicos y emocionales tan diferentes, sí, compartiendo el mismo ADN, ¿sí? Entonces ahí es el mejor ejemplo de la bioindividualidad. No nos son iguales, no somos iguales. Ujú. Entonces, porque a una mujer de 51 años como yo esté pasando por la perimenopausia, no quiere decir que tenga que tomar los mismos suplementos, que tenga que comer lo mismo, porque yo no sé cuál es el momento de vida que ella está pasando. Entonces puede que los organismos estén sanos, digamos, ¿sí? Que no tengamos ninguna enfermedad de base, etcétera, pero puede que yo esté experimentando un nivel de estrés máximo y ella viva en una finca relajada, cero estrés, y yo tenga mil cosas en mi cabeza, no tengo plata, mis hijos se fueron, me dejó mi marido, etcétera,
Y eso hace la diferencia, ¿sí? Claro. Entonces, por eso es que es tan importante la bioindividualidad. Y la bioindividualidad es básicamente eso. Nada es universal, a todo no nos sirve a todas, porque somos unos seres y por eso es que en mi práctica me gusta hablar del enfoque integral o el enfoque holístico, porque también creo, no lo creo, sé que todos los síntomas físicos son multifactoriales. Entonces, tiene que ver la genética, tiene que ver la epigenética, que es el entorno en el que estamos, tiene que ver cómo manejo mi estrés, qué como, etcétera. Entonces, eso a grandes rasgos es la bioindividualidad. Espero que So, lo cuando, hayas cuando explicado tú bien o haces, si hay dudas. Sí, sí, sí. cuando haces la bioindividualidad, ¿está enfocada en la dieta, en los alimentos, o es un todo? O sea, ubicas la dieta, haces la parte mental, la parte espiritual, o sea, todo unido. Yo creo en que somos una mesa Mm, con patas. Entonces imagínense cuál las cuatro patas. O sea, si una pata falla, la mesa nunca va a estar bien y siempre va a cojear, ¿sí? sí, Entonces yo siempre, digamos, hago un cuestionario muy grande cuando llegan a mí, porque a mí me gusta revisar absolutamente todo. Ahora, no soy experta en todo, obviamente, tengo mis Ujú. límites, no soy enfermera, no soy nutricionista, no soy médico, ¿sí? Tengo una mirada holística, sí, y puedo, y es lo que además hago, acompañar procesos con médicos, que los médicos me remiten pacientes y de vale. acuerdo a un examen juicioso desde el punto de vista de medicina, porque muchas veces también pasa que como que lo ven a uno como tan modo hippie que dicen, ah, esto, o sea, odia a los médicos. No, no, no. O sea, el enfoque Trabajas es con ellos integral. también. O sea, Por supuesto, por supuesto. Entonces, sí, yo digamos que hago un análisis, un diagnóstico y de acuerdo a las metas que quiera esa persona que está frente a mí, porque pues puede que no le interese y cuando la motivación no nace de uno, pues así yo vea que tú necesitas comer lo que sea, no tengo ni idea, pues yo no te voy a, o sea, si tú no quieres llegar a ese lugar, tú no vas a llegar a ese lugar así yo te arrastre, ¿me entiendes? Entonces, yo hago, digamos, un diagnóstico y siempre les presento después ese cuestionario como un diagnóstico. Mira, esto puede ser digamos que Pero sí. las causas de tus síntomas, etcétera. Entonces, sí, podemos trabajar alimentación. Digamos que en lo que me enfoco yo es alimentación, gestión emocional, obviamente, sueño, porque el sueño es mega importante, ¿sí? Gestión de estrés, emociones, sueño y alimentación. Básicamente, digamos que esas son mis cuatro patas de la mesa. Hablo de movimiento, no como un eje fundamental de mi práctica, porque obviamente no me he formado como profesora ni de yoga, ni de fitness, ni de nada de esto. Transmito lo que sé, porque obviamente el ejercicio, pues es es otra creo que pata. los últimos estudios, si queremos, digamos, envejecer bonito y poder alzar las bolsas del supermercado a los 90 años, hay que moverse, no es negociable. Pero pues digamos que no es mi área. Yo les voy a contar, esto no es del podcast, pero aquí donde yo vivo hay una señora que yo creo que debe tener por ahí unos 85 años. Y esta señora la ves todos los días en bicicleta. Y acá que todo es montañita, no es montañita así, sino montañita así. Yo la veo y digo, oiga, puede estar, puede estar que se le está perdiendo la memoria, pero físicamente la señora es un ejemplo. Y yo la veo y digo, qué bonito, o sea, y no es que camine así despacito como un viejito, es movilidad total. Y yo, claro, uno puede, uno puede. Y seguro no tiene ningún tema neurológico, porque si se mueve y está así de ¿Sí? activa, difícil. Ah, Mm. Lucía, yo quiero que nos cuentes un poco si las personas que llegan a ti llegan con alguna enfermedad o síntoma ya, o sea, o más bien, ¿por qué esperamos a hacer o a llegar a una consulta como contigo cuando tenemos algún síntoma? ¿O desde qué edad tú recomiendas que las mujeres, sobre todo, empecemos a revisar estos cambios que llegan con la perimenopausia? Pues mira, digamos que según los estudios, cambios en general, porque volvemos a la bioindividualidad, hay mujeres que llegan a los 55 y ni se enteraron, ya están menopáusicas y dijeron, ve, esto tan bacano, no sentí nada. Ujú. Exacto. Como hay, pues, mujeres que las sufren.
desde muy jóvenes. Entonces, según estudios, empieza desde los 35 en su mayoría. ¿Y qué es lo que empieza? Pues básicamente nos pasa lo mismo, nos volvemos casi que a la adolescencia, porque en la adolescencia pues es una zona de caos hormonalmente, o sea, esto baja y sube como montaña rusa. A los 35, 40 empieza la misma, exactamente la misma montaña rusa de nuestra adolescencia. Entonces, digamos que en ese rango entre 35 y 40 es cuando deberíamos preventivamente empezar a observar Ok. básicamente los pilares, ¿sabes? Como Mm. alimentación, sueño, estrés y emociones, porque fíjate qué cosas tan importantes pasan desde nuestros 35 a nuestros Sí, 40. harto. Ujú. Claro. Claro, entonces la mayoría de mujeres que llegan ya es como, ya estoy con síntomas, ya tengo esto, ya tengo calores, me subí de peso, que, por ejemplo, en mi caso, empecé a sentir, el sueño se me desreguló, me he empezado a subir más de peso, yo cumplí 40 años el año pasado, entonces estoy ahí, en el punto. La comida, siento que me cae diferente, como que como unas cosas me cae diferente. Y también he sido esa persona de, "Ay, voy a tomar magnesio, ay, voy a tomarme el vinagre de Caemos manzana". ahí. Porque además es que sentimos que es milagroso. No, ay, claro, buenísimo. Si me lo tomo ya me va a pasar esta vaina. Claro. ¿Sí? ¿Cuáles son esos errores? Ay, perdón, Pau, No, dale. no, no, dile tú, después yo le hago. ¿Cuáles son esos errores que cometemos en esa búsqueda o que empezamos y cuáles son los errores más de suplementarnos sin tener fundamento o sin tener causa? ¿Cuáles son esos errores que más cometemos con frecuencia? Fíjate que lamentablemente nosotras las mujeres, como el marketing se encargó históricamente de vendernos como nos tienen, digamos que la belleza, ¿cierto? Entonces Ujú. delgadas, que la barriga, que la cola, que la pierna, que sin celulitis, que bla, bla, bla. Entonces nosotras generalmente el pecado que cometemos es querer adelgazar. Así tú no duermas, así tú tengas una vida de miseria, así tu relación esté de vuelta a nada. O sea, no, 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 no. Lo más importante es cómo me veo en el espejo. Y me tengo que ver flaca como la modelo que nos venden por Instagram, por TikTok, por televisión, por las revistas, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, 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 he Entonces, sido. el error más común, obviamente, es querer adelgazar. ¿Sí? Ujú. Y entonces, inconscientemente, pues lo que me engorda es la comida. Entonces, yo dejo de comer, ¿sí? Entonces, dicen que por la noche no puedo comer porque me engordo, porque claro, me voy a acostar, si me va bien, 7 horas, entonces dejo de comer. Claro. Y además de dejar de comer, cuando como, como poquito. Ese es el peor error que podemos cometer, y más en nuestra edad, porque a nuestra edad, después de los 35 40, pues es cuando, gracias a esos desafíos hormonales, que el estrógeno nos baja, que la progesterona, etcétera, pues lo que necesita nuestro cuerpo es mejor nutrición. O sea, no es que necesitemos comer más, es que necesitamos comer mejor. Entonces, es un sí o sí tengo que aprender a comer, ¿sí? Entonces, y mira que hace poco me llegó una persona, una mujer que está sobrepeso. Yo no como, o sea, yo como bien, yo no como azúcar, los lácteos los dejé, por la noche como poquito, y entonces empiezo porque obviamente dentro del cuestionario, dime un día típico de tu comida. Entonces, se tiene que madrugar porque el horario de ella es 5 de la mañana, o sea, tiene que estar trabajando a las Mm. 5 de la mañana. Entonces, desayuna un café, porque eso la mantiene, tipo 9 8 de la mañana, ya se muere de hambre, entonces unas galletas o un sándwich, ¿sí? Y si le va bien al mediodía, ya come un pollito con arroz, con papa, ensalada. Y en la noche, pues como tengo que comer poquito, una arepita con una aromática o una guapanela. No está comiendo. No hay Está ningún comiendo vegetal ahí poquito, incorporado. está comiendo poquito. Sí, claro. Entonces esta persona vive con hambre, Claro. porque ¿qué es lo que nos sacia? O sea, ¿qué es lo que más nos sacia a mujeres y a hombres? La Proteína. proteína y la grasa. Sí, Y esa es la otra. Como tenemos demonizada la grasa, que es entonces no, mala. yo no. ¿Cómo voy a comer un chicharrón? Olvídese. O sea, no, ¿sí? Entonces,
es el mundo al revés, porque además ahorita, hoy en día con el GLP-1 que parece que, o sea, Dios lo trajo al mundo, entonces todas quieren eso porque es mágico. Ujú. Entonces, eso, claro que sí, es un avance de la ciencia y como les decía yo, o sea, la medicina la respeto y la Mm, valoro y es buenísimo para ciertas personas, pero con un tratamiento exacto. médico. Hace poquito también me llegó otra que yo decía, ¿en serio? Que a la hermana le habían mandado GLP un médico, pero que a ella, que le había dado, ay, ¿qué fue? Vómito, bueno, unos síntomas terribles y dijo, no, yo no me tomo más esta vaina, no sé qué tal, o sea, estaba adelgazando, pero con muchos síntomas adversos, listo. Y entonces le dijo a la hermana, venga, pues si quiere, tómesela usted, Déjelo tomar. se la aplica, porque era inyección. Y se la empezó a tomar y entonces ella dijo, se la empezó a, tomar, a poner y ella dijo, buenísimo porque no me empezó a dar, o sea, no sentía hambre en todo el día, o sea, yo ya Mm, comía, me decía, yo ya comía porque, bueno, madre, tengo que comer o si no, no, de mm, pronto me pasa algo. Y No. pues obviamente el desbalance metabólico que tiene esta mujer es todo. claro. Ven, te voy a hacer Entonces, una pregunta de esto, porque hay mucha en Instagram y en todo, pero también yo creo en la parte ritual del ayuno intermitente. ¿Cómo es tú? ¿Qué piensas del ayuno intermitente? ¿Es bueno para todo el mundo? ¿No es bueno? ¿O qué piensas? Que, todo el mundo lo quiere hacer. por supuesto. Además que fíjate que va alineado con que es que no, no voy a comer, eso está probado por la ciencia, pues me va a servir y me va a adelgazar. Y te voy a contar mi experiencia. Desde hace 10 11 años que empecé con esa transformación de hábitos en mi vida, pues el médico que conté con la fortuna de que me guiara, me enseñó a ayunar. Entonces yo llegué a ayunar 42 horas, tranquila, aprendí. Obviamente, primera lección del ayuno, jamás empiecen a ayunar sin que hayan aprendido a comer. Ok. Primero, aprendan a comer. ¿Y qué es aprender a comer? Alimentos de verdad, o sea, Claro. que lo que más coman no sea del supermercado, sino de la plaza, lo que da la Mm, tierra, ¿cierto? Saber qué es lo que necesitan de acuerdo a su momento de vida, a sus mm, requerimientos, si tienen deficiencias nutricionales, cómo están sus exámenes de sangre. Además, buenísimo, se me ha olvidado nombrar el tema de exámenes de sangre en la suplementación, porque claro. empezamos a tomar cosas y no sabemos si Y estamos entonces, bien o no. Entonces, devolviéndome a la historia mía. Entonces, perfecta, yo era pues la reina del ayuno. Cuando me casé con David, yo le empecé a decir, ayuna, ¿está loca? Pero está loca que yo deje de comer, bla, bla, bla. Pues terminó haciendo ayunos, hoy es más juicioso que yo en el ayuno, porque descubrió que para él es muy importante cuando tiene días estresantes, pues sienta mayor lucidez mm, mental. Entonces, le ha funcionado perfecto. Y la profesora empezó a notar que le costaba trabajo. O sea, yo hace más o menos unos 2 años la sufría. Y yo, es tan raro. O sea, ¿por qué si yo ya soy una mm, dura? Y es que no me aguantaba ni 25 horas ni 20 horas, ya me costaba. Y empecé a hablar con el médico y me dijo, pues es que estás en un momento de tu vida que no necesitas porque estaba en esos momentos pasando por un estrés alto. mm. Y no estaba, yo generalmente duermo muy bien y el sueño me empezó a fallar, a cojear un poquito. Entonces, si tú no estás durmiendo bien y además tienes un estrés, ayunar estresa El al cuerpo. proceso de estrés, claro. Entonces le adicioné el otro estrés, pues no me estaba funcionando ni para el carajo, me estaba haciendo daño. Entonces dejé de ayunar. Mm, Hasta hace poquito intenté otra vez, porque generalmente yo ayuno entre 12 y 18 horas, que es lo que realmente todos deberíamos hacer. sí, Es en la etapa en donde dormimos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les conté la historia? Porque ahí va el cuento de la bioindividualidad. O sea, no es bueno ni es malo, depende de. depende de dónde. Sí. ¿Para qué? Mm, Para que lo uses. Porque en muchos diagnósticos médicos es, o sea, una maravilla como complemento de todo digamos, el tratamiento. mm, Pero para otros diagnósticos médicos puede ser la maldición. fatal. Entonces, muy cautelosos y digamos que eso sí, el ayuno debe ser guiado por un médico que sepa del tema. Esas son mis apreciaciones acerca del ayuno. Maravilloso. Me encanta porque yo he implementado y porque realmente
o sea, empecé a sentir que lo estaba haciendo naturalmente, ¿Mm? hacer de 12 a 18 horas, porque acostarme llena, el sueño o sea, se me Claro, alborota, por como... supuesto. Entonces sí, quiero que entremos un poco más al tema de suplementos. Como dices, siempre debe ir acompañado, pero ¿hay algún suplemento que tú digas sí o sí, todas las mujeres de 40 años deberíamos tomar? No sé, colágeno, magnesio, algo, Vitamina D, K. vitamina, sí, no sé, algo que tú digas como para todas las mujeres esto es, o definitivamente es como no. Eh, am, sí, y no, pero digamos que hay uno innegociable para las que vivimos en estaciones, innegociable, Sí, que es invierno. O sea, en el invierno aquí no hay sol, punto. Entonces necesitamos sí o sí suplementarnos con vitamina D y K. sí, ¿Sí? Sí, sí. indiscutiblemente. O sea, ahí no ¿Pero hay solo en negociación. invierno o también todo el Mira tiempo? que yo lo Yo lo hago empiezo, todo el año. no, yo lo empiezo a tomar en octubre Mm, y lo paro de tomar más o menos en febrero. Ok, Siempre lo hago así, porque digamos que vamos a lo mismo, o sea, porque nunca he tenido deficiencia de vitamina D, ¿sí? ok, Lo hago porque naturalmente voy a tenerla en esas épocas del año en que pues hay días mucho más cortos, porque no sale el sol, porque vivimos encerraditas, ¿sí? Entonces, yo lo hago así, digamos, ¿sí? Magnesio, sí o sí, es importante, pero consultarlo con el médico porque si no lo saben, para las que nos están escuchando, los suplementos son una cosa buenísima, pero tiene que estar indicado por un médico, ¿sí? ok, ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros estamos tomando medicina, hay muchas sinergias que nos pueden hacer daño. Y digamos que puede que inhiba el efecto de la medicina que estemos necesitando o nos pueda hacer daño para el diagnóstico médico que tenga. Entonces, esas sinergias son demasiado importantes y solo las saben los médicos. ok, Lo otro, que también es súper común, y es que como vamos a las tiendas naturistas y pues eso lo da la naturaleza, eso es una mata, eso es una planta, eso es un adaptógeno, que eso es, mejor dicho, viene de Dios, ¿cómo me va a hacer daño? Pues no todo lo natural es es bueno. bueno. No, exacto. Entonces, ok. es tener mucho cuidado. Entonces, vitamina D, magnesio y, bueno, y el magnesio también hay una razón y es porque hoy en día, pues, la tierra no produce los mismos nutrientes que antes, entonces, pues, realmente es como una necesidad mundial, ¿sí? Y acá hago un paréntesis, que es que hay diferentes tipos de magnesio. Hay citrato de magnesio, hay glicinato de magnesio, entonces es como, ¿y cuál me De tomo? acuerdo, porque uno sirve para el sueño, otro sirve para la digestión, otro sirve para el tema cognitivo, es decir, volvemos a lo mismo. O sea, Sí, a entiendo. mí me da mucha risa, bueno, mentiras, me da mucha risa, no, yo me pregunto, ¿esta persona sabrá para qué está cogiendo en Costco, que aquí hay, o sea, yo no sé, pero son como 5 góndolas de suplementos? Eso hay de todo, o sea, hay un tarro que tiene de todo, o sea, eso es el tarro de Dios, o sea, eso trae magnesio, vitamina, no hay que... Y yo veo esos carros llenos de esos tarros y yo digo, por Dios, cuánta plata, o sea, y es muy chistoso porque es la mitad del carro de tarros de suplementos, ¿no? Y la otra mitad de pan, de Papá, cereal de caja, de papitas y ya, pero poquita verdura y fruta. Entonces esos dos y últimamente he leído mucho y yo me suplemento hace más o menos un año y medio con omega 3 porque a las mujeres nos sirve y a los hombres también nos sirve para el deterioro cognitivo, para nuestro sistema cardiovascular, pero pues tiene que ser de muy buena fuente. Porque Ok. básicamente en nuestra cultura no estamos tan acostumbrados a comer pescado, el pescado azul, el salmón, Ujú. las sardinas. Entonces, pues eso también, digamos que esos tres me atrevería a decir que son casi que Pensé que universales. ibas a nombrar el colágeno. Fíjate que no, ¿sabes por qué? Porque el colágeno también tiene que ver con ese inconsciente colectivo de que es que me sirve para la pata gallina para que no me arrugue. Entonces es Ok, importantísimo cuando nos vemos para estar para divinas. la Seguir el arruga, modelo. claro, Exacto. el sí. arruga Sí, es Pero, claro. bonita. Yo lo estoy exacto. tomando es porque tuve una lesión en la rodilla, entonces es como, claro. O De sea, ac- sí, de- claramente si tiene un efecto secundario en la piel y Bienvenido. demás, bienvenido. Obvio. Pero fíjate Pero que la fuente de colágeno en la comida, pues es bastante.
Entonces, Ujú. bueno, ¿y por qué no tú No no te comemos, haces el comemos caldo de bien lo que tú hueso? dices. Exacto. Entonces, ves que generalmente nos vamos es a la más fácil, Sí, ¿sí? claro. Pero sin duda, como tú, si lo necesitas, pues te suplementas, pues miras la mejor fuente de la marca, porque es que esto también, en esta industria del bienestar, también el marketing es muy fregado. Entonces a ti te venden polvo y Sí, entonces una cosa, tú crees que porque vale $100 es bueno, es versus buenísimo. el que vale 20 y puede que sí, pero muchas veces puede que no Sí, sí, y sí. sea puro marketing, entonces todo con Ujú. lupa. Lucía, tú nos decías que la metáfora de la mesa, de las cuatro patas de la mesa. Entonces ya hablamos un poquito de la alimentación. Que si miramos las otras tres patas de la mesa, ¿qué prácticas complementarias sugieres tú o utilizas tú para cada patica de la mesa? Antes de pasar a eso, se me olvidaba mencionar algo importante que hacemos en medicina funcional, que es un protocolo que se llama protocolo de eliminación, porque ahí va mucho encaminado a la bioindividualidad. ¿Qué es el Mm, protocolo de eliminación? Son 21 días que hay que dejar un grupo de alimentos, cierto grupo de alimentos. ¿Por qué? mm, Porque ese grupo de alimentos son proinflamatorios, pueden ser proinflamatorios. Y después de esos 21 días empezamos un día probando entonces ejemplo, dejé los lácteos, entonces voy a probar el primer día un mm, poquito de queso, el segundo día hasta 3 días, para mirar. solamente introduciendo uno, pero esto es con papel y lápiz y voy apuntando, hoy no fui al baño, hoy me Mm, dolió la cabeza, o la piel, me salió un granito, etcétera. O sea, pueden ser ujú. temas físicos o cognitivos. Por ejemplo, la última vez que la hice, yo la hago regularmente, me di cuenta que el tomate y el gluten para mí, o sea, me corta la digestión, o sea, no voy al baño ese día cuando como Mm. tomate y gluten. A mí, O sea, tú lo haces por 21 días, coges un grupo de alimentos y por 21 días no y después empiezas de poquito, poquito, poquito. uno a Ah, uno. O sea, mm. y si en esos 21 días yo comí queso, de malas, vuelva al Vuelves día cero. al día número cero, sí, listo. Exacto, es así, es así, pero es así, digamos, de estricta, porque es como cuando, yo no sé, Voy a como empezar. cuando uno entra a este mundo del bienestar, que no quiere salir Cuando de ahí, reseteas. ¡ah! Le Sí. abren uno los ojos, güey, madre, ¿era esto? Puede ser el inofensivo huevo, puede ser la inofensiva arepita, puede ser yo qué sé. O sea, para mí fue el tomate y el gluten, por ejemplo, ¿ves? Mm. Entonces, eso es súper importante y ahí va encaminado a la bioindividualidad. Entonces, ahora pasemos a lo otra de las cuartas. Me preguntabas entonces de las otras, digamos que patas de la mesa, Sí, de qué manera las trabajo. Pues con la bioneuroemoción yo aprendí muchísimas cosas y tengo muchas herramientas porque realmente fue cuando me di cuenta de que mi vida la estaba llevando, estaba tomando las decisiones de mi vida mi niña de 7 años. Y eso para mí fue wow. O sea, como que yo estoy casada por tercera vez, eso no es bueno y es malo, no es malo, es una Es, realidad. sí. Exacto. Y fíjense que cuando empecé yo a descubrir esto, y porque me acompañó un coach al respecto, yo me di cuenta, muy pucha, claro, ya entendí por qué los dos anteriores no eran. O sea, y ellos no eran los malvados, ni porque uno generalmente, obviamente, lo más Echar la fácil es culpa a culpar al alguien, sí. otro, ¿no? No, pues es que era enterita yo buscando a mi papá. O sea, es que esto fue una cosa. Y fíjense que cuando empecé ese proceso de esa comprensión de quién era la que estaba escogiendo mi vida o tomando las decisiones y sobre todo el tema de parejas, pues reapareció el novio que tuve a los 14 años. Y con ese es el que estoy casada. Porque, y por fin, además cuando yo me volví a reencontrar con él, lo primero que le dije es, yo no me vuelvo a casar, el matrimonio no está inventado para mí, o sea, olvídelo, yo vivir en Estados Unidos, o sea, está loco. O sea, todo lo que le dije, aquí estoy, heme aquí. Pero por primera vez supe lo que era una relación de pareja armoniosa, construcción de proyecto, etcétera. O sea, como que descubrí, ah, jue madre, es que esto es el amor, digamos que de verdad, no el que me enseñaron a mí, no el que vi en Disney, no el que vi en las películas, en las novelas, o sea, el que yo elegí. Entonces, la bioneuromoción para mí es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver lo que no podemos ver, ¿sí? Que traemos de nuestro transgeneracional, lo que traemos de nuestra propia infancia, y eso nos hace en muchos contextos de nuestra vida
tener otra mirada, tener otra percepción de la realidad y tomar decisiones. La mujer que soy hoy de 51 años y no la pobre chiquitica abandonada que llora todavía de 7 años. Ujú. Entonces, esa herramienta para mí es fundamental para manejar emociones. Y en el tema de estrés, definitivamente para mí es muy importante que las personas observen su sueño. Y la observación del sueño, básicamente, eso no es ninguna técnica loca, es simplemente tener una libretica o en el mismo celular apuntar todas esas rutinas y todas esas consecuencias de las rutinas que llevamos. Entonces ahí es donde integro meditación, respiración y ahora que estoy con las terapias de sonido, pues obviamente la estoy integrando poco a poco porque definitivamente pues el Mm. sonido puede permear cada célula de nuestro cuerpo. Entonces digamos que esas son, digamos, las técnicas que uso. Lo más importante para mí es alimentación desde un enfoque de medicina funcional, gestión de las emociones y del estrés también con temas de bioneuroemoción y el tema del estrés con pues técnicas de mindfulness, finalmente. Es eso. Buenísimo. Me encanta eso. Ahorita vamos a entrar un poquito en sound healing. Antes de pasar allá, Vale, vale. em, quiero que hablemos un poco de lo que pasa después de que una persona decide hacer este camino de acompañamiento contigo, de observarse esos 21 días. ¿Cuáles han sido las transformaciones que más has visto? Pueden ser grandes o pequeñas, que de pronto pueden ser muy sutiles, pero impactan en la vida. ¿Cuáles son esas transformaciones que podemos ver? Pues fíjate que la última fue muy linda porque es una mujer que vive acá en Boston, inmigrante, y ella vino por un tema de alimentación. Y si yo miro hacia atrás, el 80% trabajado fue la emoción Mm. y todo lo que ella estaba transitando por dentro, porque los hijos los dejó en Colombia, además una historia parecida a la mía, entonces obviamente pues reflejo total. Se sentía la peor mamá del mundo, abandonó sus hijos, esta ciudad que es hermosa, le sabía M, o sea, decía, Mm. no me siento aquí, todo me choca, o sea, ya era, o sea, como que yo le preguntaba, ¿no te gusta? Esto no, no, ¿qué? Tengo que trabajar todo el día. Entonces fue muy lindo como si yo miro la primera entrevista, claro, todo estaba mal, porque estaba engordando, porque es que no sé comer, porque no puedo como a deshoras, bla, bla, bla. Pero realmente el origen, y esto es medicina funcional, el origen de todo el daño de las ramitas era esa culpabilidad que ella sentía. Entonces al final, en nuestras últimas sesiones, pues eran unos autodescubrimientos muy bonitos porque lo que hizo fue efectivamente conectar esos traumas de su infancia con lo que estaba viviendo en la novela que ella se creó de Abandoné a mis hijos, ¿sí? Y Claro. lo que estaba haciendo por primera vez en su vida era eligiéndose. Entonces fue súper lindo y obviamente a partir de eso, cuando tú ya te empiezas a mirar con lupa para adentro, esto es inevitable, empiezas a tener más cuidado contigo misma y te empiezas a cuidar y obviamente consecuencia lógica, sin decir es que usted tiene que hacer una dieta, no, 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 ella se empezó a cuidar la alimentación. Mm. De hecho, fuimos a mercar juntas un día. Entonces imagínense, o sea, cada caso es diferente, pero ese es el que tengo en mi corazón por eso, porque como que entró por una cosa y no, 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 eso no era, salió por otro lado y como que le transformó su mirada de la vida que estaba viviendo hoy. Mm. Entonces es súper lindo. Yo siempre digo que el cuerpo es el que nos habla cómo está nuestro sistema Total, nervioso. Mm. Si algo da claro, ahí, escúchelo. Ahí está claro. toda la información, o sea, ahí está. Por supuesto, gracias a mi cuerpo es que estoy aquí, o si no, seguramente seguiría como gerente de banco poniendo créditos y rindiéndole cuentas a mi Sí. jefe. Hoy cumplí la meta este mes, no, ay, no, qué pereza. Ah. Sí. Sí, qué pereza. Bueno, ahora sí, entremos un poquito en el tema que mencionaste de Sound Healing. ¿Qué es Sound Healing? Primero, porque yo creo que hay muchas personas de esta audiencia que no tienen ni idea y Ujú. también yo quiero aprender, conozco lo básico, pero ¿qué es Sound Healing? ¿Y cómo llegaste sobre todo? ¿Por qué entraste a este mundo? Sí, pues imagínate que mi hermano me regaló a mis 50 años, como regalo de 50 años, mi sueño que era conocer Bali. Entonces me fui con mi mamá a Bali y entre todas esas prácticas que uno hace, porque me fui es como un hotel,
pero que está especificado en Ayurveda, está especializado, Sí. perdón, en Ayurveda, y me dice el Panchakarma. Entonces, claro, uno se mete en esta vaina. Ahí sí, pues yo me sentía zen, o sea, esto era como levitando, qué delicia. Comí vegano, jamás he sido ni vegana ni vegetariano, pero no me hizo falta la carne porque esto era una cosa deliciosa, entonces una paz, no sé qué. Y claro, Bali, en la ciudad donde me quedé, que es Ubud, pues es como el epicentro de todas estas prácticas ancestrales Mm, divinas y tal. Y una persona que nos guió nos llevó a unas pirámides. Es un sitio famoso en Ubud que son como tres pirámides y en las pirámides hacen terapia de sonido. Es una pirámide inmensa, no recuerdo pues, no tengo ni idea de medidas, pero era una cosa inmensa en donde todo, había un poco de colchones y todos nos acostábamos ahí y en el centro habían, o sea, no me acuerdo cuántos gongs había, tambores, chimes, cuencos, bueno, en fin, todos los instrumentos que ustedes se imaginen. Me acosté ahí 3 horas. Yo dije, o sea, a mí me da como un ataque de pánico aquí encerrada, oscura, el tipo hablando, muy chistoso. Miren, lo que sentí yo en esas horas, no sé, mágico, porque claro, al comienzo, cuando a ti te hacen ese tipo de terapias o cuando tratas de meditar al principio, cuando tú estás empezando como mm, a tratar de calmar tu mente, de sí, a aprender a respirar, obviamente lo primero que hace es la mente de mono empezar a lucirse La sí. mente de ese mono. instante. Y efectivamente lo hizo, claro, yo me acosté, yo o sea, pensé en 35.000 cosas, pero sí noté que fue mucho más rápido que se fue apagando que cuando yo me siento a meditar, por ejemplo, Por la ¿sí? vibración, Ok. por la frecuencia. Por Sí. supuesto, porque es que ahí fue donde aprendí que el cerebro tiene una tendencia natural a sincronizar su actividad eléctrica con ritmos constantes, ¿sí? Ok. O sea, eso es pura neurofisiología. Eso lo entendí ahorita. O sea, allá yo dije, pucha, esto fue magia, me inyectaron. Yo nunca he consumido ninguna alucinógena en mi vida, pero yo dije, esto es lo más parecido, debe ser, porque qué delicioso salir levitando de ese lugar. Y yo, "Ay, qué delicia". Y luego aquí fui a una sesión de cuencos y esta chica, súper joven, certificaba. Y yo empecé a pensarlo, pero yo, claro, siempre, yo dije hace como un año y medio, yo no me quiero certificar, o sea, yo no quiero estudiar más, o sea, ya, no me las sé todas, pero pues ajá, ya no Ya, más, gracias. Sí, sí, sí. Con lo que sé de mi experiencia me basta a mí, pero dije yo, no, pues es que yo tengo que aprender eso porque te imaginan eso integrado en mi práctica, qué belleza, y para mí, porque mm, obviamente lo que más tengo que trabajar yo en mí es eso, es cómo me hablo, ¿no? Y los cuencos son maravillosos. Y pues efectivamente por eso fue que llegué, me certifiqué finalmente y como le digo yo, estos muchachos me están enamorando cada día más porque es lo que yo siento cuando los toco. Y tuve una experiencia con una amiga que hicimos en amanecer en una playa aquí cerquita a Boston. El amanecer, los cuencos, el sonido del mar. Uf, o sea, para mí, estoy hablando de mi experiencia, fue como wow, o yo he sea, tenido, yo he delicioso. tenido terapia de San Ángeles y me parece es que le mueven a uno por dentro. Uno no lo siente, es como si le estuvieran moviendo las células por dentro. Y Es, fíjate que es que es muy bueno porque a muchas personas, por ejemplo, que llegan a sesiones de coaching, pues tienen mucha resistencia, sí, porque es que la mente es terrible. Además de los pensamientos, cuando uno se sienta a respirar o a meditar, es la resistencia de esta vieja que me puede ayudar a enseñarme a comer, a enseñarme, o sea, que a ver, ¿sí? Pero ante el sonido no se puede resistir, porque, y aprendí también porque escuché esto que me encantó y es como que nuestro cerebro es como un radio que sintoniza emisoras, que son las Ujú. frecuencias. Entonces nosotros vivimos en el high beta, ¿no? Es el estrés crónico, o sea, todo es ya, tarará. La beta es cuando, digamos que es como ese estado en que cuando estamos aquí como concentradas, focos, ¿no? O sea, hablando tal, haciendo nuestro documento, estudiando, etcétera. Pero el sonido, por esto que les expliqué de la neurofisiología, lo que hace es que naturalmente lleva a nuestro radio a ondas alfa y teta, que son las que, el alfa es digamos que cuando tú ya consigues sentir calma y relajación. La teta es cuando ya estás en modo meditación, como sí. que estás un poquito dormido, pero que no tan dormido, ¿sí? La que sigue es la delta, que ya cuando estamos en sueño profundo, que a veces pasa porque empieza la gente a roncar, ¿no?
Pero digamos que el beneficio está en alfa teta, porque es como sin que tú hagas nada, porque eso es lo otro, ¿no? Estamos nosotras acostumbradas a que todo tenemos que hacer, una tarea más, un hábito más, bla, bla, bla. Aquí no tienes que hacer nada, acuéstate y disfruta. Entonces, eso es lo que realmente me ha enamorado de esta práctica, porque sirve y hay estudios, ya hay estudios científicos sobre los cuencos de cristal de cuarzo que evidencian una disminución natural en el estrés, en estados de ansiedad, para personas con enfermedades neurodegenerativas. Eh, um, Pero podemos seguir mientras tanto. entonces, digamos, ha mostrado el impacto que tiene el sonido en ese tipo de diagnósticos. Y también he visto muchos médicos que lo están integrando a su práctica en salas de cirugía o en cuidados intermedios De también. los cuencos que tú utilizas son de cuarzo. Sí, sí, estoy usando cuarzo, estoy usando un bol tibetano Sí, y un chime que me pareció súper lindo para el final. Y estoy en la tarea de aprender, tengo los diapasones, ¿has visto los sí, 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 diapasones? sí. Estoy intentando, tengo ¿cómo se llama? Un conejillo de Indias que es mi marido, que Ay, me encantaría hacer conejillo de Indias, me encanta. hace poquito tuvo dolor de cabeza y él es de los que tengo dolor de cabeza, me tomo la Sí, pasta para el sufrir. Yo le dije, espérate, dame la oportunidad. Y entonces le puse este que es de peso y sí, este es el que se pone sobre el cuerpo. Les lo puse en la cabeza y se le pasó. Y él es racional, obviamente no cree, entonces, claro. Sí. racional al 100. Ay, funcionó. Y ayer empecé a ponerle lo que le duele el talón y ayer empecé a ponerle, vamos a ver. Pero esto estoy aprendiendo, o sea, también, eso es muy bonito también, los Súper, qué diapasones. delicia. Listo. Bueno, vamos a tener una pequeñita sorpresa. Empezamos ahora, hacemos, Lucía nos va a dar un poquito como de terapia de sonido para nosotras, para todos. Eh, Entonces, mientras tanto, busquen un lugar donde se puedan relajar, sentaditos. Entonces, primera cosa, siéntense bien, como quieran, con la cola a la espalda, pegada a la espalda de la silla o al contrario en la punta de la silla donde estén, los pies sobre la tierra, si pueden acostarse, pues se acuestan también, pueden parar el podcast mientras se acuestan y encuentran un sitio rico, acolchonadito, ojalá que la cabeza esté encima de una manta o algo un poquito más subido, más elevado y las voy a invitar a tomar tres respiraciones lentas, tal vez en 4 tiempos inhalando y 4 tiempos exhalando. Sacamos el aire y respiramos 1, inhalamos 2, 3, 4, exhalamos 4, 3, 2, 1, inhalamos 1, 2, 3, 4, exhalamos 4, 3, 2, 1, inhalamos 1, 2, 3, 4, exhalamos 4, 3, 2, 1, cerramos los ojos y solamente vamos a escuchar los sonidos. Vamos a terminar cuando vuelvan a escuchar mi voz.
poco a poco. Vamos recordando el sitio donde estamos, el piso que está tocando nuestros pies, nuestro cuerpo, nuestra espalda tal vez, reconociendo el espacio en donde estamos, integrando este sonido a lo que se siente nuestro cuerpo. Les invito a hacer una inhalación profunda en 1, 2, 3, 4 y exhalan en 4, 3, 2, 1. Ahora les invito a que froten sus manos, haciendo que emanen un poquito de calor, activando esa energía. Y lo vamos a poner en las cuencas de nuestros ojos para poco a poco ir abriendo los ojos y haciendo la transición a la luz que tenemos enfrente. ¿Qué tal? ¡Qué Delicioso. delicia! Qué delicia. Muchas gracias. Se me quitó la Oye, tensión que tenía en la espalda. Qué y no ¡Ay, me en delicia. quería serio! quedar ahí. Sí, es que, ay, siga, siga. Ay, Muchísimas Bueno, gracias, no. súper y me linda, pasó que no puse como el timer, Pero pero pues estuvo nada. perfecto. No, 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 súper perfecto, estuvo no, perfecto, Lucía. Muchas, muchas gracias. súper lindo. Sí. Ay, qué chévere. Lucía, para ir cerrando, quisiéramos primero que nos contaras en dónde te podemos encontrar las personas que estén interesadas en tener una consulta contigo, cómo funcionan tus sesiones, para que nos cuentes en dónde pueden contactarte. Vale, pues mi Instagram es holistic, con C, holistic.belargae, ese es mi Instagram. Allí me pueden contactar por mensaje directo o a través del WhatsApp, que ahí está también. Si se puede ahorita, yo les comparto para que quede abajo un link. En ese link ustedes van a poder, me creé como una especie de interacción para que ustedes puedan ir respondiendo las preguntas y les va a dar como un mapa de energía, porque generalmente en esta esa energía va decayendo y no sabemos como por qué está decayendo, etcétera. Entonces eso les va a dar, es una interacción con preguntas y respuestas que les va a dar como un mapa de por qué puede estar pasando lo que les esté pasando. Mm. Ok, Entonces eso le abre uno un buenísimo. poquito los ojos, súper lindo. Y ahí, si realmente les interesa y les da curiosidad empezar a trabajar, pucha, por qué puede Sí, ser esto y cómo puedo trabajarlo? Ahí va directo a mi WhatsApp para que empecemos de pronto a trabajar eso que quieran trabajar. Buenísimo. excelente. Buenísimo. Pau, ¿le cuentas de nuestra Ah, bueno, actividad? tenemos una actividad que cada persona que Invitado. invitamos, gracias, invitado del podcast, deja una pregunta para el siguiente invitado. Entonces, ¿Mm? la vez pasada tuvimos a Nico. Nico es un astrólogo, pero él enfoca en astrología sideral. Entonces, él dejó una pregunta para ti. Y cuando terminemos, tú nos dices una pregunta para la siguiente persona. Tú no sabes quién es. Ok. Listo. Bueno, entonces la pregunta que Nico nos dejó fue, ¿qué es lo que más disfrutas en tu vida? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Ujú. Indiscutiblemente soy una mujer vieja, como digo yo, porque cuando a uno le empiezan a gustar las matas, ver los pajaritos, ya se jodió, se venció. Entonces, realmente lo que estoy valorando mucho y me estoy disfrutando mucho es eso, ver pajaritos. O sea, me puedo perder horas viendo pajaritos, la naturaleza. O sea, entonces disfruto mucho caminar entre el bosque. Aquí cerca donde vivimos tenemos una reserva, me gusta caminar por ahí, sentarme al lado de un árbol a leer. Disfruto mucho eso, como la naturaleza, indiscutiblemente. Eso es lo primero que me vino a la cabeza y eso es, sí, lo disfruto Maravilloso. un montón. Sí, Me encanta. Creo que compartes eso con Pau también. sí. Que Pau también se va a hacer sus caminatas Y yo, en su vereda. Y fíjense que yo me leí un libro, lo tengo acá, por si ay, pucha, para que las que les guste leer, se llama Good ah, Nature de listo. Cathy Wills. Katy Wills. Hay evidencia para que no desestimemos el poder de la naturaleza en Fuerte. el ser Sí. humano, y es que hay evidencia de que así uno trabaja en una oficina
con luz blanca todo el día, pero si uno tiene una ventana y esa ventana mira un árbol, eso hace la Sí. diferencia, solo ver el árbol. Entonces, para que no desestimemos el poder que tiene la Yo en naturaleza en mi nosotros. caminata hay hartísimos árboles y a cada uno le he puesto nombre. Entonces, dependiendo de lo que me quiera decir Ah, qué bien. Pau pasó a un siguiente nivel y es que ella ya va hablando con los árboles, Ya sí. conversa con los Tiene árboles. No, conversaciones. y también los pájaros, Yo converso con los yo pájaros y también, y los conejos. sí, y a veces mis hijos eran chiquitos y íbamos al zoológico, yo les hablaba a los pájaros y mis hijos, ¿y usted qué hace? Le, pues pregúntele. Mi mamá, ya la perdimos aquí, ya hasta Sí, se claro. perdió. Sí, 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 ya la Listo. marihuana está muy buena. Lucía, muchísimas gracias. Ha sido una excelente sesión acá contigo en todo, Sí, aprender cosas nuevas. La sesión del sonido espectacular y fue un sí. placer haberte tenido. Muchísimas gracias por toda Me la quedaría información. también acá hablando un Yo montón, también, Sí. profundizando en más. cosas. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, que sigas impactando vidas, que es lo que estás haciendo maravilloso. Muchas Muchas gracias, gracias. Paula y Paola, por confiar en mí y ver algo en mí que pudiera servirle a la comunidad de ustedes. Mil gracias, lo disfruté Muchísimas también un gracias. montón. Muchas Listo. gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo. Chao. Chao.